Hemos estado realizando, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver, o revisando todo lo que tiene que ver con vectores, partiendo por el concepto de vectores, ¿cierto? Dijimos que era una forma de representar magnitudes vectoriales, ya que constaba de tres partes que eran, además de módulo, sentido y dirección, ¿ya? Módulo, dirección y sentido. Son las tres partes que componen un vector, o que forman el vector. Por lo tanto, es importante recordar que cada magnitud vectorial debería tener también esas tres partes: un módulo, una dirección y un sentido. ¿Bien? Es así entonces como vimos que esta representación se hacía mediante esta flecha. Podíamos sumar, restar vectores para en definitiva encontrar alguna resultante que vendría a ser como el resultado de aplicar magnitudes vectoriales en algún lugar o bajo ciertas circunstancias. ¿Bien? Esa era la idea de representar las magnitudes vectoriales con vectores. ¿Bien? Encontrar estas magnitudes resultantes. ¿Bien? Ahora, hicimos una suma y resta de vectores mediante métodos gráficos, ¿cierto?, el paralelogramo, el polígono, y después lo llevamos a un sistema de coordenadas, donde las expresamos de manera rectangular y de manera polar, haciendo los cambios respectivos de rectangular a polar y de polar a rectangular, ¿ya? Y viceversa. Por lo tanto, es importante recordar que esa parte, ¿ya?, que yo se las marqué en la primera unidad, en la primera clase se las marqué con rojo, es lo más relevante, ya que se sigue utilizando de aquí en adelante. ¿Bien? Se va a seguir utilizando en la siguiente unidad y en la próxima y en la última. ¿Bien? Todas las unidades se va a aplicar ese concepto de componentes de un vector. ¿Ya? Por lo tanto, no se tienen que olvidar y tienen que recordar cómo lo hacemos, y ya lo vamos a ir repasando durante esta unidad también. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, después de eso, vimos que se podían multiplicar vectores y vimos un tipo de multiplicación. Yo les expliqué de que habían dos tipos, no dos formas. ¿Bien? Dos tipos de multiplicación. Ya vimos uno, era la multiplicación escalar, en donde el resultado de la multiplicación nos daba un número, no un vector. ¿Bien? El otro tipo de multiplicación es la multiplicación vectorial, que es la que vamos a ver hoy, que corresponde a la multiplicación de dos vectores cuyo resultado es otro vector. ¿Ya? De eso se trata. Pero para ello tenemos que tener previamente el conocimiento del concepto de vector unitario, ¿ya?, que es bueno, por eso lo vamos a aprender ahora, porque no lo hemos visto, ¿ya? Así que vamos a hablar del vector unitario, ¿cierto?, que es, ya que eso lo vamos a aplicar para poder resolver la multiplicación vectorial. ¿Ok? Entonces vamos con el tema de hoy. Estamos a 4 del 9 del 2018, y nuestro objetivo es resolver productos vectoriales, también denominados producto cruz. Ya vamos a entender por qué, recordar por qué el otro se llama producto punto. ¿Ya? Pero antes de eso, como les dije, vamos a hablar de lo que se denomina vector unitario. Vector unitario. ¿Ya? Y vamos a anotar ahí a continuación lo siguiente. ¿Ya? Corresponde a un vector sin dimensiones. Corresponde a un vector sin dimensiones que tiene una magnitud
de valor 1 que tiene una magnitud de valor 1 y se utilizan para especificar una dirección. Se utilizan para identificar una dirección. Punto seguido. Están sobre cada eje de coordenadas. Están sobre cada eje de coordenadas. Bien, vamos a trabajar con las tres coordenadas X, Y y Z. Vamos a explicar la tercera coordenada Z hablando de un esquema tridimensional. Esto debido a que al trabajar en la multiplicación vectorial, el resultado es un vector que es perpendicular a los vectores originales o a los vectores que se están multiplicando. Es decir, se escapa del plano donde están los vectores. Por ejemplo, si un vector estuviera así, en este lado de la regla y el otro acá, ¿ya? Se estuvieran multiplicando esos vectores, el vector resultante sería perpendicular a esos vectores. Por lo tanto, se escapa al plano donde están los vectores. Sale de él, estamos hablando de coordenadas ya en 3 dimensiones. ¿Bien? Es por eso que necesitamos trabajar con las 3 ejes. Pero los vamos a representar así. Vamos a tener, esto imagínense que son obviamente las 3 dimensiones, X, Y, y vamos a colocar como altura Z. Bien. Obviamente, ¿cierto? Estamos hablando de que esto tiene 90 grados acá y eso también tiene 90 grados ahí. ¿Ya? Los vectores unitarios, entonces, están ubicados sobre cada uno de los ejes y tienen magnitud 1 o miden 1. Es decir, hay un vector acá sobre el eje X que mide 1, ¿ya? Hay un vector sobre el eje Y que también mide 1, y hay un vector sobre el eje Z que también mide 1. Pero estos tienen nombres. Este se llama I, este se llama J y este se llama K. ¿Ok? El I está asociado al eje X. El J está asociado al eje Y y el K está asociado al eje Z. ¿Ya? Así entonces están asociados esos vectores. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirven? Sirven para establecer una dirección, es decir, todos los vectores que yo les asocie este vector unitario significa que van a estar sobre el eje X. Todos los vectores que yo le asocie el vector unitario J van a estar sobre el eje Y y todos los que le asocie el eje K van a estar sobre el eje Z. ¿Ya? Por eso establecen direcciones. Pero, ¿de qué manera se utiliza? Básicamente, yo puedo representar los vectores mediante 3 coordenadas, diciendo, por ejemplo, que un vector A tiene coordenadas, por ejemplo, 4, menos 2,8,
que esa es una forma de las que vimos de representar vectores, ¿cierto? Obviamente con el eje Z ahora. Bien. Que sería lo mismo que expresarlo así. 4 por el vector unitario y. Es decir, 4 veces esto y voy a llegar a 4. El eje, ¿cierto? A eso le sumo el menos 2 J, quiere decir que estoy avanzando hacia el otro lado, ¿cierto? En forma inversa, menos 2J. Y luego el tercero le sumo el 8K. Eso significa que voy a estar en una coordenada 8 tercero. Esta es otra forma de expresar las coordenadas del vector mediante los vectores unitarios. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se hace como suma? Vamos a recordar eso con el método del paralelogramo. ¿Ya? Especifiquemos otro ejemplo. Un vector B, por ejemplo, con 2 coordenadas solamente, para que recordemos esto. 4,8. Algo simple. Si yo quiero representar ese vector, voy a hacer mi sistema de coordenadas acá. De esa forma, ¿cierto? Según lo que ya conocemos, aquí está el 4, aquí está el 8, y yo puedo decir que mi vector está ubicado aquí. Ahí está mi vector. B, ¿cierto? Pero esto tiene 2 componentes, que las vimos, ¿cierto? Su componente X, ¿cuál será? 4, ¿cierto? Es un vector que mide 4. Ese es su componente X. Bx. ¿Se entiende? Lo que vimos como componentes de vector. Pero eso también es 4 veces el vector unitario y. ¿Bien? Para la componente... ¿Profe, X es especialmente para I o no? ¿Cómo? El X es especialmente para la I. Claro, se asocian esos dos siempre. Siempre. Sí, siempre es esa misma letra. Y para este caso, cuando sería BI, ¿cierto? Sería la otra componente de ese vector. Bien. Si ustedes se fijan, completando el paralelogramo, sumamos BX más BI, nos da B, con el método del paralelogramo, que sería lo mismo que sumar 4i más 8j, que son 8 veces el vector unitario j. Por eso es que este vector también lo puedo expresar como 4i más 8j. Es la suma de 2 vectores unitarios multiplicados el primero por 4 y el segundo por 8. Dígame. Queda más o menos claro. En términos concretos, es otra forma de expresar o de representar los vectores, mediante la suma de vectores unitarios. ¿Ya? Eso en términos simples. Agreguen eso porque ahora vamos a entrar al producto vectorial, donde vamos a aplicar esto. Por eso es necesario saberlo antes. Bien, veamos entonces ahora de qué se trata el producto vectorial. Para resolver el producto vectorial, yo necesito recordar el trabajo con matrices. ¿Recuerdan algo de las matrices? Es el grupo de números que se coloca entre 2 barras, que puede ser 2×2, 3×3 y todo eso. Bien, eso tenemos que recordar, pero algo básico. Calcular la determinante de una matriz de 3×3. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que recordar.
Pero yo voy a aplicar o voy a utilizar una forma que ustedes pueden copiar y repetir siempre, porque finalmente va a ser un proceso mecánico, o recordar alguna otra forma de calcular la determinante para resolver el problema. Ya van a recordar de qué estoy hablando. Entonces, vamos a colocar... Vamos a colocar entonces producto vectorial. Vamos a colocar el plus. Bien. Y anotemos lo siguiente. ¿Ya? El producto vectorial entre dos vectores A y B, el producto vectorial entre dos vectores A y B, El producto vectorial entre dos vectores A y B corresponde a la multiplicación entre el producto de los módulos de los vectores, y el seno del ángulo que forman. Punto seguido. El resultado es un vector. Perpendicular a A y B, cuyo módulo es igual al área del paralelogramo formado por A y B. Bien, veamos esto. Vamos a tener el vector A y el vector B, que están formando un ángulo alfa entre ellos. Bien. Al hacer la multiplicación vectorial, el resultado va a ser un vector que es perpendicular a ambos vectores, que vamos a llamar R por ahora. Y ese vector es perpendicular a ese vector B y además es perpendicular a ese vector A. Bien.
independiente de cómo estén. Esto no necesariamente está sobre el eje X, sobre el eje Y, podría estar en cualquier forma. Por ejemplo, acá tenemos el plano del suelo, ¿ya? Una orilla puede ser el eje X, la otra orilla el eje Y y la altura el eje Z. Pero yo podría tener vectores ya en forma tridimensional, como les mencioné. Este borde de la regla podría ser un vector. No está ni en el eje X necesariamente, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Está en el espacio, en cualquier parte. Este también sería como otro vector que yo estaría multiplicando. El resultado es un vector perpendicular a ambos, que sale, ¿cierto?, en diagonal a cualquiera de los ejes. Entonces los vectores podrían estar dispuestos de cualquier forma en el espacio. Y eso generaría vectores perpendiculares a la multiplicación que estoy haciendo vectorial. ¿Ya? Entonces, no quiero que necesariamente piensen que esto va a ser altura. ¿Ya? Este vector va a tener 3 coordenadas en el espacio que podrían estar en cualquier parte. ¿Ya? ¿Me explico? Bien. Ahora, lo primero es ver si este vector va hacia arriba, porque también podría ir hacia abajo. ¿Ya? ¿Hacia dónde va dirigido? Esto es como la regla de la mano derecha del campo magnético. ¿Bien? Entonces yo cierro los dedos y el dedo gordo me apunta hacia dónde se dirige. Lo mismo esto. Si estoy multiplicando A por B, eso me va a dar R. Y aquí está, ojo con esto, puse X ahora, por eso se llama producto cruz, puse una cruz en vez del punto. Con eso distingo cuándo estoy haciendo el producto escalar y cuándo estoy haciendo el producto vectorial. ¿Ya? Ahora tengo que usar este símbolo. Entonces, al hacer esto, A cruz B, entonces voy desde A hacia B, ¿cierto? Y el vector va en esa dirección. Si fuera al revés, B hacia A, entonces iría en la otra dirección, en otro sentido. ¿Bien? Eso es no tan relevante por ahora, simplemente para saber si es que yo decido hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Eso va a depender de la regla de la mano derecha. ¿Ya? Pero lo que sí es relevante es lo que viene a continuación, que está escrito dentro de lo que acabamos de redactar, que es cuánto mide ese vector. ¿Ya? Para saber cuánto mide, voy a repetir un poquito los vectores, pero voy a ordenarlos un poco. Voy a hacer como que el A fuera, entre comillas, un eje X. ¿Ya? Es decir, lo voy a dibujar así horizontal y el eje B lo voy a dibujar un poquito más inclinado. O sea, el vector B. Ahí. ¿Bien? De acuerdo a lo que acabamos de escribir, dice que el vector, el módulo, el tamaño de ese vector es equivalente al área que forman o al área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Es decir, si yo completo el paralelogramo acá, de esta forma, ¿ya? Así lo vamos paralelo aquí. Ahí. Si yo calculo el área de esto, el área, el número que aparezca es equivalente al tamaño de ese vector. Si el área es 45, el módulo del vector es 45. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo el área de esto? Base por altura. El problema está en que yo no conozco la altura. Que esa sería la altura, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber esa altura si yo conozco este ángulo? ¿Cómo? ¿Lo dice ahí? Ah, en la redacción que hicimos. Muy bien. El seno está involucrado. ¿Por qué? Fíjense en esto. Yo lo que voy a hacer es tomar esto, este pequeño triángulo de esa forma aquí, y lo voy a trasladar allá, para que nos quede más claro aún qué es lo que estamos haciendo. Este triángulo lo voy a trasladar a este lado, de tal forma que me quede aquí un rectángulo. ¿Se fijan? Me queda un rectángulo, que ya sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. El problema es cuánto mide esto. Y si yo le pongo esta flechita, capaz que se den cuenta, ¿cómo podría saberlo? ¿A qué se parece ese esquema? A X. ¿Ya? ¿A X y Z? No, ¿A X y Y? a Pero ¿y esta parte? ¿A qué se parece? R.
¿no? Olvidémonos de R, estamos Un rectángulo. Sí. Pero esta flechita, así como está dispuesta, imagínense que tuviéramos solamente esa parte. ¿A qué se parece eso? Es la altura. ¿No? La idea es cómo poder saber cuánto mide eso. Por los datos que se tienen. Se tiene el vector B, se tiene el ángulo. ¿Cómo podría saber cuánto mide eso? Ya, por ahí va. Sabe ver y sabe Ya, entonces, ¿cómo podría saberlo? ¿Qué debería escribir? Sería el seno. ¿Ya? El seno del cateto opuesto porque por la hipotenusa, pues ahí se reemplaza y se saca la... Ya, muy bien, por ahí vamos. En otras palabras, es como si fuera la componente y del vector b. Es lo mismo, fíjense cómo es. Por eso les decía, fíjense en esto, ¿a qué se parece? Se parece a la descomposición del vector e en el lado y. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo calculamos bi? Veanlo en su cuadro. Yo le dije, esto lo seguimos ocupando, siempre lo vamos a ocupar. módulo por seno. Módulo por seno del ángulo. Es decir, B por seno de alfa. Eso mide este lado. Entonces, vamos a concluir acá que A por B va a ser igual, como dice la definición, al producto entre los módulos, que sería la base por la altura. A, esa sería la base, por la altura, B, seno de alfa. Bien. Ahí está entonces expresado cómo se determina el producto o el módulo del vector A plus B. Esto es el módulo. Bien. Así sabemos cuánto mide ese vector. Se parece mucho a lo que vimos en la clase anterior con el producto punto, ¿cierto? El producto escalar, solo que en vez de coseno ahora es seno. Muy bien, ¿dónde entran las matrices en todo esto? Al igual que el producto punto o el producto escalar, había también un método analítico de resolver esto. Porque hasta el momento lo que acabamos de hacer nos dice cuál es el módulo del vector. Pero ¿qué coordenadas tiene? Ya sabemos que es perpendicular a otros ángulos, sabemos el módulo. Pero ¿qué coordenadas tiene? Para ello es necesario utilizar las matrices. Bien, y vamos a decir que el vector A va a tener coordenadas a X, a Y y a Z. Evidentemente, si estamos trabajando solamente en el eje X y en el eje Y, este número será 0, pero igual lo vamos a colocar. Por ejemplo, 3,4,0 para incluir 0. ¿Ya? Y el vector B va a tener coordenadas Bx, By y Bz. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es un proceso mecánico, siempre se va a repetir la misma forma, no hay mucho que analizar, si es que multiplico, si es que divido esta vez, o si tengo que ponerlo de otra manera, no, siempre se va a repetir la misma forma. Por lo tanto, si es que no recuerdan cómo son las matrices, repitan el modelo y no se van a equivocar. ¿Ya? Vamos a ver entonces de qué estamos hablando. Para encontrar las coordenadas, entonces, yo voy a multiplicar vectorialmente estos dos vectores
Y la multiplicación se desarrolla o es el resultado de la determinante de una matriz de 3×3. ¿Cómo se ordena esa matriz? En la primera fila van a ir los tres vectores unitarios, es decir, I, J, K. Ahí tengo la primera fila. En la segunda fila van a ir las tres coordenadas del vector, del primer vector A, es decir, AX, AI, AZ. Y en la última, BX, BY, BZ. ¿Bien? Ahí tenemos entonces armada la matriz. Y aquí es donde ya entran los recuerdos de algunos, quizás, de que algo hacíamos con eso, repetíamos las columnas acá, multiplicábamos algo para el lado, en diagonal, qué sé yo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Si ustedes quieren repetir las columnas y empezar a multiplicar, ¿cierto? Todas las diagonales así, después restarle todas las que van en el sentido contrario, está bien. Si lo quieren hacer, háganlo y van a tener un buen resultado, no va a haber problema. ¿Bien? ¿Qué método uso yo? Yo uso un método en donde separo esto en tres matrices de 2×2. Más que nada para definir más claramente cuáles son las coordenadas. ¿Ya? ¿De qué forma? En la primera de 2×2, yo considero que me voy a tomar de este vector unitario I, el que corresponde al eje X, y para eso descarto la primera fila y la primera columna y me quedo con esos 4 dígitos. AI, AZ, BI, BZ. Y todo esto está multiplicado por ese vector unitario I. ¿Ya? El segundo grupo es similar, solo que va un signo menos antes, ya que a las matrices o los elementos de la matriz se le asocia signos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con matemáticas, no lo voy a explicar ahora, pero es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, etc. Por lo tanto, el segundo elemento es negativo, por eso va un negativo antes. ¿Ya? Y armo la segunda matriz, considerando ahora que voy a colocar J asociado. Por lo tanto, elimino la primera fila, la columna correspondiente a J y me quedo con esos 4 dígitos de los extremos. AX, AZ, BX, BZ. Y todo eso multiplicado por el vector unitario J. ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? El tercer elemento es positivo, K. Me quedo con esos 4 dígitos porque elimino esa primera fila y esa columna, me quedo con esos 4, es decir, AX, AI, BX, BY. Todo eso asociado con K. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Fíjense. Al resolver esta matriz, me da que era un número multiplicado por I. Similar a lo que teníamos allá. ¿Y siempre va a ser 1? ¿O va dependiendo del módulo? ¿Este? Sí. Siempre va a ser I. Eso no lo vamos a reemplazar. Va a quedar como lo que pusimos al inicio. 8I más 4J menos 3K, por ejemplo. Así va a quedar. Y eso me va a definir cuáles son las coordenadas de ese vector. Lo vamos a resolver, vamos a hacer un ejercicio a continuación. Ahora, ¿cómo se resuelve esta matriz de 2×2? Con una multiplicación cruzada. Es decir, esos dos primeros, AI por BZ, menos, nuevamente va el menos siempre ahí, BI por AZ. BI por AZ. Estos ya van a ser números. ¿Se fijan? 4 por 5 menos 3 por 2, por ejemplo. Y va a ser un número al cual le vamos a multiplicar el vector unitario I y nos va a dar inmediatamente la coordenada X. ¿Ya? Eso entonces me va a dar un número con I que va a ser la coordenada X del vector. ¿Ya? Luego,
viene lo mismo acá, AX con BZ, cruzado, menos BX con AZ. Todo eso con J. Y por último, más lo mismo acá, AX, BI, menos BX, AI. Todo eso multiplicado por K. Y ahí tenemos entonces el resultado. Hay que resolver, ya con números van a aparecer ahí directamente valores 3, menos 8, 4, lo que sea, 25, que, insisto, van a ser las coordenadas X, Y y Z del vector resultante. ¿Parece complicado? ¿Sí? Bueno, es más complicado de lo que parece. Es simple. ¿Ah? ¿Cómo? No, es positivo, solamente todo positivo. Por, ¿ya? Siempre positivo. Ya van a ver, con números más simples. Profe, cuando baja recta. Cuando baja, no, hacia arriba. Desde aquí hacia acá es positivo y desde aquí hacia acá resto. No, porque pone ahí por BZ y después viene el negativo. Correcto, desde aquí hacia acá. Ah, o sea, de abajo arriba. Claro. Fíjate que es el mismo paso que se hace cuando uno repite las columnas. Los que recuerdan esa, repetir las columnas, va a ser lo mismo. Si ustedes repiten esas dos columnas acá y empiezan a multiplicar I por AI por BZ, más J por AZ por BX, más K por AX por BI, menos BX por AI por K, menos BI por AZ por I, menos BZ por AX por J. Y al resolver y juntar términos semejantes van a llegar a lo mismo. ¿Bien? Bien. Mientras van terminando de redactar, voy a plantearles un problema acá, similar al caso anterior del producto escalar. Ejemplo. Encuentra el módulo del vector resultante A por B, le vamos a decir cuál va a ser A y B, y el ángulo formado por A y B, donde A va a ser igual a 3, menos 8, menos 1, y B va a ser igual a menos 4, 3, menos 2. Con eso entonces, encontrar el módulo del vector resultante A cross B, además de el ángulo que forman ellos. Te doy unos minutos entonces ahí para que puedan resolver y luego lo corregimos. Entonces, para resolver esto, tienen que recurrir a las dos partes de la ecuación que vimos. La primera, que era esto, ¿cierto?
donde tenemos los módulos de los vectores y el seno del ángulo, y está el módulo del vector resultante. El problema está que esta es la incógnita, ¿cierto? ¿Esto lo podemos calcular, el módulo de A? Sí. ¿Cómo? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Muy bien, aunque no lo crean, ¿cierto? Y aunque les parezca medio extraño, efectivamente, al yo considerar el x, el y y el z de los vectores, yo puedo calcular el módulo de ellos, ¿ya? Como si fuera Pitágoras, pero con los tres términos. ¿Bien? Lo mismo para b, yo puedo calcular el módulo con los 3 al cuadrado, como si fuera Pitágoras. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación geométrica, quizás en la próxima clase pueda dar una explicación de por qué se puede, ¿ya? Ahí le voy a explicar por qué. Pero en definitiva, cuando uno trata de buscar el módulo de estos vectores, se va a encontrar con que tiene que hacer Pitágoras, pero con los 3. ¿Bien? Entonces ahí tengo el módulo de A, el módulo de B. El problema es que el ángulo es la incógnita y necesito, ¿cierto? Esto es lo que tengo, A cruz B. El módulo de A dijimos que lo podemos calcular con Pitágoras, es lo mismo que el módulo de B. Y esta es la incógnita del problema, es alfa es la incógnita. Pero esto ya lo puedo sacar, este también. Y este, ¿cómo lo puedo calcular? Resolviendo esto, ¿cierto? El tema de la matriz. Si resuelvo el tema de la matriz, voy a encontrar la componente x, y y z del vector resultante, aplico Pitágoras nuevamente con los tres componentes como si fueran estos, pero del vector resultante, y voy a tener esa parte, el módulo, ¿cierto?, del vector resultante. Entonces ya voy a tener eso, esto, eso, y voy a despejar el seno de alfa. Por lo tanto, repito, calculo los módulos, desarrollan esto para poder tener las coordenadas del vector resultante, x, y, z, calculan el módulo con los tres números que le dan, mediante Pitágoras, y van a tener las tres partes que tienen acá, y van a despejar solamente eso. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? O sea, el módulo de I lo elevamos al cuadrado en raíz. Claro. Y así mismo con el J y con el K. Y ese resultado se No, ojo, no. Estas tres partes, mira, por decirte algo, como si fuera un ejemplo. Acá esto me va a dar un número, por ejemplo, Sí. 8i. Este me va a dar, por decir algo, menos 5j. Y este me dará, ponte tú, 14k. ¿Qué significa eso? Que el vector resultante tiene coordenadas 8, menos 5, 14. Y con esos tres hago Pitágoras para sacar el módulo del vector resultante. Es decir, raíz cuadrada de 8 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más 14 al cuadrado. Y ese resultado Y ese es el módulo del vector resultante. ¿Ya? A sacar la raíz cuadrada, ese es el módulo del vector resultante. Lo mismo vas a hacer con esto, para sacar el módulo de cada uno. Entonces eso va a ser R. R, el módulo R, que es lo mismo que va acá. ¿Ya? Voy a escribirlo por si acaso. El módulo del vector A es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Ese es el módulo de A. En el otro se hace el producto escalar. ¿Para qué? No. En eso. No, aquí multiplica los resultados. Esto te da un resultado. Sí. Ya, lo multiplica por el resultado que te dé el otro. Y el resultado de la multiplicación lo pasas dividiendo al resultado del módulo de este. Y te va a quedar seno de alfa igual a 0, algo. Y ahí se pone seno a la menos 1. Ya, les voy a dar 3 minutos para que empecemos a hacer el desarrollo después de la lista. Tenemos que conversar un poquito de algo más con ustedes. Bien, yo voy a empezar a resolver esto, no es necesario que me sigan a mí. Yo voy a repetir lo que está allá en forma mecánica para que comprobemos, digamos,
¿Cómo vamos con el tema? Cuando saca el producto del profe, o sea, el módulo, y queremos sacar el módulo de A por B, se le borra la I, la foto y la... Claro, sí, tienes que borrarlo. Aquí voy a llegar a esa parte inmediatamente. Hasta ahí tienen que armarlo todos. ¿Ya? Ahí no hay cambios, no hay ningún tema subjetivo, ¿cierto? Ninguna apreciación, algo que hay que analizar. Reemplazo, coloco los números y armo todo esto. Voy a resolver las multiplicaciones acá. ¿Va bien ahí? El primer componente o la primera coordenada del vector resultante 19. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuál segundo? ¿10J? Menos 23. Vamos al último. Menos 23K. ¿Está bien? Eso es A por B, lo que significa que el vector resultante tiene coordenadas 19,10, menos 23. Eso significa. Por lo tanto, el módulo de A por B va a ser la raíz cuadrada de 19 al cuadrado más 10 al cuadrado más menos 23 al cuadrado. ¿Ustedes me dicen cuánto es el módulo de A por B? 3 raíz cuadrada de 120. ¿Cuánto? 3 raíz cuadrada de 120. ¿Pero el resultado final? ¿Con qué cálculo la raíz cuadrada, sí, por favor? $31.46. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso todos? Sí. No. Ya, voy a continuar al lado. Porque todavía no calculamos el módulo de A ni el módulo de B. Ahí lo vamos a escribir. Ya, el módulo de A entonces
la raíz cuadrada de... Profe, ¿cómo le da 19? Ahí hace el cálculo de la calculadora de arroz por la cosa. ¿Acá? No, arriba. Esto. El PI, sí. 2 por 8 son 16 positivo. Ah, ya, sí. ¿Eh? Decía, menos 8 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto me dijeron que era el módulo de A? 8,60. 8, 60. 8,6. 8,6, ¿sí? El módulo de B. Ya, voy a anotar primero la ecuación que me la da, porque me lo dice 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto me dijeron eso? 5.38. Ya, ahí tenemos las tres partes que podíamos calcular. Vamos a ir reemplazando entonces. Voy a escribir de nuevo la fórmula. A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por seno del ángulo alfa, que alfa es el ángulo que forman los dos vectores que se están multiplicando, y esa es la pregunta. Claro, dígame. En vez de poner el resultado A por B con la R, ¿cómo se pone? Lo que pasa es que pongo esto porque es la... En vez de A por B, a la derecha es igual. Pero hay menos. ¿Acá? Y el otro No, también ahora era lo estoy viendo recién. Pero la fórmula escriba mejor, en vez de A por B, escriba R. Eso. No, el otro. El otro A ver. dos, esos dos. Pero que esos son. Es que eso no son R. El resultado de R sería esto, mira. R sería eso. A por B, yo podría decir que es R. ¿Ya? Eso es R, el resultado. El módulo, el tamaño de ese vector corresponde a la multiplicación o al módulo de la multiplicación que corresponde a Profe, eso. ¿por qué le Y dio eso 10 sería ahí? R. Profe, ¿Ya? ¿por qué le dio 10? 3 por 2 son 6, Pero hay un negativo. ¿Ya? Esto da 4, positivo, con ese queda negativo. Menos 6, menos 4 son, menos 10, menos ese. Ah, Ya. ¿Me entiendes o no por qué lo que es R? ¿Sí? Ya. Entonces ahora reemplazo. 31,46 igual a 8,6 por 5,38 por seno de alfa. Y acá llegamos a una parte que ya todos deberían poder resolver. Es decir, multiplico eso, pasa dividiendo y me va a quedar seno de alfa igual a 0, algo. No puede ser mayor que 1. ¿Cuánto es? 0, primero seno de alfa. 67 grados. Pero, 0,67. Ya. Y acá aplicamos seno a la menos 1, ¿cierto? De ese número para que nos dé alfa igual a 42,7 grados. Bien. Ahí tenemos nuestro resultado final. Claro, pues ya va a ser todo lo que nos comimos de varias décimas en el camino. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Son 9:31. Bien, muchachos. Dejamos hasta acá. Dígame. ¿Qué no entendió? ¿Esto? Eso. Reemplacé. ¿Eso con eso? Porque pasó el 8. Acá, multiplico. El 8.1 y el 5,38. Eso pasa dividiendo. No, pero ¿de dónde lo saco? Esto. Ya, pasan dividiendo ese y me da ese resultado. Ya, vamos a cortar hasta acá.